Aleluya. En el nombre de Jesús vamos a hacer hoy una enseñanza acerca de la parábola Las 10 vírgenes, tratando de ver estos tiempos que estamos viviendo. Estamos pasando tiempos apocalípticos, tiempos donde el Señor está por venir, y el propósito de esto es animar tu fe, animarte en el Señor, prepararte para esos tiempos finales que estamos viviendo, tiempos apocalípticos, tiempos que fueron profetizados desde hace mucho tiempo atrás, tiempos que hoy se están haciendo realidad. Entonces vamos a explicar la parábola de las 10 vírgenes, quiénes son las 5 vírgenes prudentes, por qué eran vírgenes prudentes, las otras 5 vírgenes que fueron llamadas insensatas, por qué fueron insensatas. Vamos a estar explicando esta parábola, dividiendo cada cosa que esa parábola nos explica, para que nosotros podamos entender y esclarecer esto que el Señor Jesús nos dejó. Nos dejó escrito, nos dejó revelado, para que nosotros podamos entender los tiempos de los cuales estamos ahora presenciando. Nosotros podemos ser parte de las 5 vírgenes prudentes, o podemos ser parte de las 5 vírgenes insensatas. Así que este estudio que vamos a hacer ahora nos va a ayudar a revelarnos, a mostrarnos como quien se pone enfrente de un espejo para saber en qué lado está. Si del lado de las 5 vírgenes prudentes, sabias, o de las 5 vírgenes insensatas, que en la versión popular dice tontas, ¿no? Vamos a hacer sinónimos de ambas cosas. Así que, ¿qué significa toda esta parábola que el Señor nos habló? Así que toma tu Biblia y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Así que bienvenidos los que están viendo en vivo. Saúl Coreas, Dios te bendiga, mi hermano. Y los que estén por allá, por favor, comparte este video para que sea de bendición para quienes lo escuchen. Porque el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio lleva las consecuencias o sufre el daño. Así que, por favor, bienvenido, bienvenida. Vamos a orar primero antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar la palabra de Dios. Así que te damos gracias, Padre, que tú nos hablas a través de tu palabra, como una linterna, como una lámpara, para que nosotros no caigamos en la trampa del enemigo. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Dios te bendiga, hermana María Marín, Dios te bendiga. Compartan este video, por favor, porque sé que va a ser de mucha bendición para muchos de ustedes, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, abran sus Biblias en Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden aceite y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Bienvenida a Magda, Dios te bendiga. Claudia Moreira, pastora, Dios te bendiga. Cuti, Dios te bendiga. Liliana Elías, Dios te bendiga, Cuti. Una bendición. Compartan este video, por favor, porque sé que va a ser de bendición para todos ustedes en el nombre de Jesús. Como vemos el final de este capítulo, dice en el verso 13 del 25: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dándonos a entender que toda esta parábola tiene que ver con la venida del Señor. Tiene que ver con el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Pero vamos a desglosar esto y espero que sea de bendición. No pretendo saberlo todo, aunque tengo una licenciatura en teología de la Latin University of Theology. Esto no significa que yo lo sé todo. Siempre la Biblia, que uno la vuelve a leer y la vuelve a leer, es como que uno está empezando a leer de nuevo. Tengo diplomados en teología, crecí en iglesias teológicas magistrales, he recibido un sinnúmero de seminarios teológicos de diferentes denominaciones cristianas evangélicas, de diferentes universidades, tengo esos diplomados, pero nada de eso te va a ayudar en sí a entender más allá de lo que el Espíritu Santo te muestra. El Espíritu Santo es el que te revela lo que está escrito. Es el Espíritu Santo quien te muestra lo que hay atrás de cada versículo, de cada capítulo, de cada libro. Bienvenida, amén, hermana María Marín, Dios te bendiga. Amén. Así que vamos a que el Espíritu Santo sea el que nos revele qué es lo que nos quiere decir Jesús por medio de esta parábola, ¿verdad? Por eso Jesús lo hizo en parábolas, para que nosotros nos llamase la atención, indagásemos y estuviésemos motivados a escudriñar las Escrituras, para sacarle, digamos, batiendo la leche se saca mantequilla, ¿verdad? Batiendo la leche se saca mantequilla. Así que vamos a desmenuzar esta parábola para entender qué es lo que Dios nos quiere hablar por medio de ella. Amén. Muy bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su santa letra dice así. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Muy bien, aquí vemos el reino de los cielos y lo asemeja a 10 vírgenes. O sea, tenemos el reino de Dios, y en el reino de Dios hay 10 vírgenes. Hoy por hoy habemos muchos cristianos adentro del reino de Dios. Pero no por ser cristianos todos metidos en el reino de Dios, no por el hecho de estar metidos en el reino de Dios, quiere decir que todos somos sensatos o insensatos, o que todos seamos realmente en la misma categoría. En el reino de Dios tenemos ovejas y tenemos cabras. En el reino de Dios tenemos un Judas, por ejemplo, que estaba en el reino de Dios. Sin embargo, se torció, a pesar de estar adentro del reino de Dios. Esaú y Jacob eran hijos de Abraham, pero uno fue como las vírgenes prudentes y el otro como el de las vírgenes insensatas, aunque eran hijos de Abraham ambos. Tenemos a Ismael y a Isaac, también hijos de Abraham. Sin embargo, uno es de la promesa y el otro es de la esclava. Entonces hoy tenemos un grupo de cristianos que no por el hecho de ser cristianos, o por el hecho de ser predicadores, o por el hecho de ser pastores, o por el hecho de ser apóstoles, o por el hecho de ser profetas, o por el hecho de ser conferencistas internacionales, o por el hecho de estar en todas las reuniones cristianas, seminarios, viajando por todo el mundo, nos convirtiera a eso en prudentes. También eso puede ser que estemos por todos lados, pero que seamos de las imprudentes. ¿Pero por qué somos de las prudentes o por qué somos de las imprudentes? Es lo que vamos a ver. Pero ahorita ya entendemos que adentro del reino de Dios están los dos grupos, tanto las vírgenes prudentes como de las insensatas. Así que dice: y tomando sus lámparas. Inicié este video diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como una lámpara. Esta nos alumbra. Escudriñarla, no agarrar versículos aislados uno del otro, sino agarrar el contexto. Yo siempre he dicho que para entender un versículo tenemos que leer el capítulo.
para entender el capítulo tenemos que leer el libro. Para entender el libro tenemos que entender la Biblia. Para entender la Biblia necesitamos el Espíritu Santo. Y para tener al Espíritu Santo tenemos que tener a Jesús. Y para tener a Jesús tenemos que habernos arrepentido de nuestros pecados, recibirle como Señor y Salvador personal. Nacer de nuevo, en otras palabras. Entonces una cosa te lleva a la otra. ¿Quieres entender esto? Comienza recibiendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pidiéndole que te bautice en el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra, la Biblia, nos va a guiar a entender qué es lo que Dios nos quiere transmitir por medio de esta parábola de las 10 vírgenes. Entonces, dice, salieron a recibir el esposo. Entonces, mira, aquí las 10 vírgenes estaban en el reino de Dios. Las 10 vírgenes tenían lámpara, es decir, tenían palabra, tenían su Biblia en el corazón, tenían su Biblia en la mente, la habían estudiado, habían leído, seguramente algunas eran predicadoras, o sea, tratando de contextualizarlo. Algunas tal vez eran conferencistas, pues hablando de 10 vírgenes en término femenino. Sin embargo, esto se aplica para todos. O sea, esto me está hablando a mí, te está hablando a ti, nos habla a los pastores, varones, siervos, ovejas, etc. Entonces salieron a recibir al esposo. O sea, las 10 estaban en una buena actitud. Hasta aquí todo va bien. Las 10 en el reino de Dios, las 10 tenían lámparas, las 10 estaban esperando al esposo, salieron a recibirle. Pero dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Pero por qué? ¿Por qué insensatas? Si las 10 estaban esperando al esposo, las 10 estaban con lámparas. No estaban en el mundo, no estaban en discotecas, no estaban fumando, no estaban en drogas, no estaban en cosas malas. ¿Por qué eran insensatas? Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, eso no está mal, eso está perfecto, tenían lámparas, sus Biblias, no tomaron consigo aceite. Ese es el problema, el aceite. Pero ¿qué es el aceite en las lámparas? O sea, el aceite nos ayuda a colocarlo en la lámpara, y una vez estando el aceite en la lámpara, pues se prende el fuego, ¿verdad? Como un cerillo, qué sé yo cómo lo habrán encendido antes, pero se encendía y entonces la lámpara podía brillar. Es decir, no por el hecho de que sepamos algunos versículos de la Biblia o algunos capítulos de la Biblia, o por el hecho de tener cierto conocimiento teológico, eso nos va a ayudar a que la lámpara brille. Porque hay quienes llevan su Biblia, pero la Biblia no brilla en ellos. No hay revelación. Revelación. Para mí el aceite, aparte de que tipifica el Espíritu Santo, también nos habla de revelación. Pero la revelación nos los da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se lo va a revelar a aquellas personas que están ahí metidos, pidiéndole que el Señor les muestre qué es lo que hay atrás de las letras. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si yo agarro la Biblia y la enseño sin el Espíritu Santo, lo que yo estoy enseñando, lejos de ser vida, da muerte. El maná en el desierto caía del cielo, pero no siempre el maná era bueno. El maná del cielo, de parte de Dios enviado, era bueno cuando la gente lo comía de inmediato. Pero la gente que lo guardaba, o sea, no se lo comía en el mismo día, sino que la guardaba para el siguiente, ese pan ya estaba podrido, estaba engusanado. Hay muchos que están recibiendo la palabra, pero no hacen por hacer la suya en el momento. Y ya después está engusanado, ¿cierto? Las cosas que Dios nos habla, no todos la entienden de la misma manera. Vino Jesús y le dijo a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces unos dicen que eres el profeta, dicen que eres Jeremías, dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, Elías que ha resucitado. Algunos dicen que eres un profeta. Pero tú, Pedro, ¿tú quién dices que yo soy? Entonces Pedro no solamente tenía letra, sino tenía aceite, tenía la revelación en su lámpara. La lámpara de Pedro, entonces, por ese aceite, esa revelación de parte del Padre,
le hizo ver claramente que Jesús no solamente era un profeta. Le hizo entender que Jesús no era Elías, que Jesús no era Jeremías, sino que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías. Amén. Entonces, ese aceite que tenía Pedro le hizo entender la palabra. Se le cae el velo, se le quita un velo. Entonces, el problema de no tener aceite es que a pesar de tener Biblia, a pesar de estar en una iglesia, a pesar de estar congregados, cantar alabanzas, llevar una Biblia bajo el brazo, estar en las actividades de la iglesia, pero si no tenemos revelación, estamos en serios problemas, estamos en peligro de extinción, ¿verdad? Entonces necesitamos lámpara, y especialmente en estos tiempos necesitamos tener aceite en nuestras lámparas. No solamente el conocimiento bíblico, sino la revelación bíblica. La Biblia nos habla de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Los hijos de Isaacar sabían discernir en qué tiempo estaban viviendo. Hoy mucha gente, ministros, cristianos, no están entendiendo el tiempo que estamos viviendo hoy en el 2021. No están discerniendo lo que se aproxima. Están cegados y están corriendo tras la corriente que este mundo los está empujando. Como las 10 vírgenes insensatas, por falta de aceite, por falta de revelación. Tienen lámpara, están esperando al amado, están adentro del reino, pero no tienen revelación. Y bendito sea Dios por aquellas personas que no solamente están en el reino, no solamente están esperando al amado, no solamente tienen lámpara, sino que también tienen aceite. Pero estas insensatas, como le dice la Biblia, sí tenían aceite, pero no tenían suficiente aceite. Entonces, estas personas cristianas, ministros que están en el reino de Dios, quizá tienen aceite, pero no suficiente aceite. Y si nos damos cuenta, ese aceite se les estaba acabando ya al final, ya a los pocos minutos que el amado regresaba. Entonces se perdieron el tiempo de la visitación por no tener suficiente aceite. O sea, sí tenían aceite al principio, pero no suficiente. Mucha gente tiene conocimiento bíblico, pero no suficiente. Mucha gente tiene revelación, pero no suficiente. Entonces el propósito de esto es de que tú y yo tengamos suficiente aceite, y aún estamos a tiempo. Dice que ellas fueron a los mercaderes a comprar aceite. O sea, fueron con la gente que está caminando en el Espíritu, fueron con gente de Dios, fueron con gente que les enseñaba la palabra, de tal manera que entonces sus lámparas, el conocimiento que ellas tenían, se les añadió aceite y por ende podrían volver a brillar más. Pero sigamos adelante. Dice, no tomaron consigo suficiente aceite. Más las prudentes, en el verso 4, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, fíjate, tenían lámparas y tenían vasijas. O sea, aparte de tener aceite en las lámparas, también tenían unas vasijas para tener más aceite adentro de esas vasijas. Entonces, mi hermano, que el Espíritu Santo nos hable hoy y nos dé esa revelación de lo que Dios nos quiere decir acá. Antes quiero saludar a Edixon Ramón Cáceres. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Héctor Rivera, gracias. Dios te bendiga, Héctor. Amén, igual a ti. Negrita Arana, Yoli, Dios te bendiga. Amén, gracias por estar acá escuchando, y comparte este video para que sea de bendición para otras personas. Muy bien, hasta aquí todo está, todas parejas, ¿no? O sea, todas las 10 estaban en el reino de Dios, las 10 vírgenes estaban con lámparas, las 10 vírgenes salieron a recibir al amado, las 10 vírgenes tenían aceite, pero no tenían suficiente aceite las insensatas. Entonces dice en el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y todas se durmieron. O sea, mira, el hecho de que alguien de pronto se duerma no quiere decir de que está en peligro. El problema no es dormirse.
el problema es no despertarse. Ese es el problema. Y hoy tenemos muchos aún dormidos, sin despertarse. Y no se están dando cuenta que les falta aceite por estar dormidos, hablando espiritualmente. Porque hay gente que quizá duerme más, pero están más despiertos que alguien que duerme 2 o 3 horas en el día. Necesitamos estar despiertos espiritualmente, despiertos en el espíritu, despiertos en la revelación de lo que Dios en estos tiempos nos está hablando. Y esto es, mira, yo tengo la bendición de haber compartido la palabra de Dios presencialmente, habiendo viajado en Perú varias veces, en Lima, Perú varias veces, en Iquitos, en la selva amazónica, en Bolivia, he estado en Panamá, he estado en todo Centroamérica, he estado en 22 estados de Estados Unidos, he estado en 10 países europeos, he estado en Rusia en varias iglesias, congregaciones, he estado en radio, en televisión cristiana, en Colombia, estuve de copastor en una iglesia en Colombia, estuve de copastor en una iglesia en Guatemala, tengo 5 ordenaciones pastorales, ministeriales, serví en la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, serví en Juventud para Cristo, serví en Corazones en Acción Internacional, estuve sirviendo en mi iglesia, Iglesia Cristiana Jesucristo, donde me llamaron a tiempo completo a servir y me ungieron en la iglesia, la Comunidad Cristiana La Roca, me ungieron en Misión Cristiana Fe en Acción. Tuve varias ordenanzas. O sea que lo que quiero decir de que cuando Dios me llama no fue que yo estoy como llanero solitario, he estado siempre respaldado primeramente por Dios y por siervos y siervas de Dios que han estado en el proceso de mi caminata con el Señor. No siempre he estado en alto, he estado en bajo y muy bajo, pero la gracia y la misericordia de Dios por medio de los Ur y los Aarón me han vuelto a levantar las manos. Así que aquí estoy. Entonces, el problema no es dormir, el problema es no tener el aceite para cuando uno despierte. Entonces dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, o sea, todas se despertaron y arreglaron sus lámparas, las 10. O sea, las 10 insensatas estaban en mejor condición que muchos cristianos hoy en día. Porque hoy muchos cristianos tal vez están en el reino de Dios, pero no tienen lámpara. Tal vez tienen lámpara, pero no tienen aceite. Tal vez tienen aceite, pero no tienen las vasijas con aceite. Pero mira aquí las insensatas. Las insensatas, mira cómo estaban las insensatas. Las insensatas estaban esperando al amado, estaban adentro del reino de Dios, estaban esperando al amado. Salieron a recibir al esposo. Las insensatas también tenían lámparas y estaban encendidas. Y las 5 estaban de amigas de las prudentes. Las 5 insensatas eran amigas de las 5 sabias, de las 5 prudentes. O sea, no tenían de amigas gente mundana, no tenían de amigas gente inconversa. Eran amigas de gente cristiana, gente de Dios, gente de la iglesia. Pero el hecho de que anden con uno o que uno ande con ellos no quiere decir de que el aceite sea suficiente. Entonces las 10 se despertaron. Mira, estas insensatas se despertaron cuando escucharon: ahí viene el amado. O sea, como hoy por hoy estamos escuchando: Cristo viene. Escuchamos por otro predicador por allá: Cristo viene. Y escuchamos en la radio: Cristo viene. Escuchamos en las redes sociales: Cristo viene. Gente que ha tenido visiones, sueños, revelaciones de la segunda venida de Jesucristo y se nos está diciendo: Cristo viene. Y todas se despertaron. Tal vez estas insensatas sí están escuchando que Cristo viene y se levantan y están esperando la venida del Señor. Pero fíjate, después de que se levantaron, dijeron ellas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Mira, no estaban pidiendo cigarros, no estaban pidiendo licor. Estas insensatas estaban pidiendo aceite. Hoy tenemos gente cristiana que va a pedir cigarro, que va a pedir licor, que va a pedir vicios o que va a pedir
el horóscopo, qué sé yo, o va a consultar a brujos. Hay cristianos que van a consultar a brujos y ya bromeamos. Pero estas insensatas no estaban yendo con brujos, no estaban yendo con adivinos, no estaban yendo a la discoteca, no estaban yéndose al mundo. Estaban pidiendo aceite. O sea, mira, quiero aceite para mi lámpara, porque se nos apaga la lámpara. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no les falte a ustedes ni a nosotras, id a los que venden el aceite y compren para ustedes mismas. Entonces mira, aquí el problema es de que ya estamos muy cerca de la venida del Señor. Y ahorita es el tiempo en que si no tomaste aceite, si no fuiste prudente al inicio, no vas a entender los tiempos que estamos viviendo. Y es muy probable que entonces se cierre la puerta y el amado te deje afuera. Estas 5 vírgenes eran malas, ¿no? Las insensatas, no eran malas. Eran buenas mujeres, hablando pues de la parábola, ¿no? Eran buenas personas, eran gente sensata. ¿Se perdieron? ¿Fueron condenadas? No se perdieron, no fueron condenadas, simplemente se perdieron. Si le hablamos ahorita del arrebatamiento, pudo haber sido que se perdieron el arrebatamiento y se quedaron sufriendo la gran tribulación. La escritura nos habla cuando Juan pregunta: ¿quiénes son estos que vienen con vestiduras blancas? Estos son los que fueron purificados en la gran tribulación. Hay un grupo de gente que no se va a ir en el arrebatamiento y van a ser purificadas dentro de la gran tribulación. No quiere decir que fueron condenados. El hecho de que haya cristianos que se queden a sufrir la gran tribulación no quiere decir que fueron condenados. Quiere decir de que les faltó purificarse, les faltó aceite. Entonces se quedaron para ser refinados, para ser purificados, para que sus ropas fueran emblanquecidas, fueran purificadas. Y entonces todas esas áreas que no purificaron en el proceso de la venida del Señor, entonces, bueno, es como esas retrancas, decimos en Guatemala, ¿no? Esas clases que uno perdía durante el ciclo escolar. Y entonces las clases que uno había perdido, había lo que se le llamaba curso de vacaciones, que en vez de estar uno disfrutando sus vacaciones en la piscina, jugando fútbol con los amigos, bicicleta, patineta, lo que sea, dormir un poco más de tiempo en las mañanas, uno no tenía ese privilegio, porque a uno le tocaba que irse al curso de vacaciones a sacar las retrancas, decía uno, las retrasadas, para poder estar al día y poder pasar el año. Entonces así va a ser los cristianos que se queden dentro de la gran tribulación. Se van a quedar, pero es para sacar las retrasadas, las retrancas, para que no se pierdan el gobierno milenial de Cristo, para que no se pierdan la gloria eterna del Señor. Entonces, no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo con esto, pero esto es lo que yo he recibido. Quiero saludar a Vinicio. Dios te bendiga, Vinicio. Vinicio recibió al Señor conmigo, es decir, Dios me permitió llevar a Vinicio a los pies de Cristo cuando yo fui al hipódromo a hacer unos dramas evangelísticos. Y ahí Vinicio, estaba hablando como en el 99, en el año, no, como en el 97, por ahí, en el año 97, recordame, Vinicio, ¿cuándo fue? Y él y su esposa recibieron al Señor ese día cuando yo les llevé dramas evangelísticos ahí en el hipódromo del norte, y ahí recibieron al Señor. Ahora Vinicio y su esposa sirven al Señor, andan predicando, han apoyado ministerios pastorales. Una bendición. Heidi, Dios te bendiga. Heidi García, Norma Polanco, Dios te bendiga, gracias por estar viendo. Compartan este video, por favor. En el nombre de Jesús, sé que está haciendo de bendición para ustedes y para otras personas. Magda, Dios te bendiga. Aleluya. Así que estamos entendiendo, ¿no? ¿En qué lado te miras tú? ¿En qué lado te visualizas en este momento? Gracias a Dios, si estás viendo este video, quiere decir que todavía estamos a tiempo de agarrar esas vasijas y llenarlas de aceite para que no nos falte ahorita que el Señor está a las puertas, que ya está por venir. Entonces, compraron los mercaderes, pero mientras ellas iban a comprar, o sea, no estaban yendo a una discoteca, como les dije, vino el esposo. Cuando ellas estaban yendo a comprar aceite, revelación. Entonces, hoy por hoy, el diablo está usando muchas artimañas para engañar al pueblo cristiano, por medio de todo lo que está pasando hoy en día. Todo tiene que ver, todo, lo del aborto, lo del Black Lives Matter, el feminismo,
el comunismo, la pandemia, todo lo que ella conlleva, todo es parte de un mismo pulpo con muchos tentáculos. Tal vez alguien no cayó en el Black Lives Matter, pero cayó en el feminismo. Tal vez alguien no cayó en el Black Lives Matter ni en el feminismo, pero cayó en la ideología de género. Tal vez alguien no cayó en ninguna de las 13 de estas, pero cayó en el aborto. Tal vez alguien no cayó en ninguna de estas 4 cosas, pero habrá caído en el miedo hacia el COVID. Tal vez no cayó en el miedo del COVID, pero ha caído en las siguientes trampas que están adelante del COVID. Entonces, porque es un mismo pulpo con muchos tentáculos. Entonces uno tiene que discernir los tentáculos, porque al final es el mismo pulpo. Es el mismo pulpo. Entonces tenemos que discernir y saber qué tentáculo, porque de pronto el día de mañana puede que sea otra cosa. Ahorita están hablando del hongo negro. Dios mío, ojalá no te la creas. Hablaron del virus X, que estaba empezando en África, y que, no sé, y 1000 de cosas más. Entonces hay que estar viendo, porque si no quedamos en un tentáculo, tal vez vamos a caer en otro tentáculo del enemigo. Entonces tenemos que estar apercibidos, sabiendo de dónde vienen las cosas. Algo que le ha aprendido mucho a la pastora de acá del ministerio de Corazón a Corazón, es de que ella dice: las cosas hay que tomarlas de la persona que vienen. Las cosas hay que tomarlas dependiendo de quién vienen. O sea, dependiendo de quién viene, tú le vas a creer o no le vas a creer. La vas a tomar o la vas a desechar. Eso me ha ayudado muchísimo. Las cosas por quién vienen, ¿verdad? Entonces hay que ver de dónde viene cada tentáculo. Si viene de parte de Dios o si viene de parte del enemigo. De esa manera vamos a discernir si vamos a aceptar ese tentáculo o lo vamos a reprender, echar fuera y expulsar. De esa manera lo vamos a hacer. Héctor Rivera, Dios te bendiga. Evelyn Schwartz, Dios te bendiga. La pasamos muy bien ayer con Paul y tu familia allá. Una bendición tremenda. Entonces, las cosas por quien vienen. Entonces hay que ver de dónde viene todo. Entonces yo veo que todas estas cosas vienen de la misma cabeza del pulpo. Si vienen de la misma cabeza del pulpo, porque ¿quién está manejando todo lo que acabo de mencionar? El Black Lives Matter, ideología de género, el aborto, el feminismo, la pandemia. ¿Quiénes los están manejando? Los mismos. Es Bill Gates, es George Soros, es Tedros, es los que están promoviendo el comunismo, es China comunista, todos ellos. Entonces, si ellos son los mismos de todos ellos, los tentáculos siguen siendo con el mismo propósito: engañar, destruir y matar. El mismo propósito de parte de Satanás, de parte del enemigo. Entonces tomemos aceite para que podamos ver con claridad cada tentáculo que hoy se nos está presentando. Gracias a Dios, mucha gente se está despertando a tiempo. Gracias a Dios, muchos están siendo de las vírgenes prudentes y están tomando ahorita que se puede el aceite. La escritura dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, porque vendrán tiempos que buscarán la sana doctrina y no la encontrarán. Y entonces van a ir tras doctrinas de demonios. Entonces hoy es el tiempo de salvación. Apocalipsis dice en el capítulo 3, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. ¿Y quiénes fueron los que perecieron en el desierto? Fueron aquellos, dice Hebreos, quienes salieron de la esclavitud de Egipto, quienes pasaron por el mar, quienes vieron caer el maná del cielo, quienes la roca les dio agua durante todo el tiempo en el desierto, los que estuvieron bajo la nube de gloria en el día y la columna de fuego en la noche. Todos ellos, a pesar de que estaban ahí, digamos que eran todas las vírgenes, ¿no?, en el desierto, pero 5 murieron postradas en el desierto y 5 entraron a la tierra prometida. O sea, tratando de hacer una adaptación de la parábola de 10 vírgenes con la travesía de Israel en el desierto para tomar la tierra prometida. No es que fueron 5 que quedaron en el desierto y 5 que entraron a la tierra prometida. Pero si le ponemos nombres, vamos a decir que las vírgenes prudentes eran Josué y Caleb, y las 5 insensatas eran todo el resto. Josué y Caleb eran los que se movieron en fe, que tenían revelación, que no tenían sus ojos puestos en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestiales. Porque ese es el problema. El problema es de que mucha gente, a pesar de ser de este grupo de cristianos, porque no estamos hablando de gente inconversa, por favor entiéndanme, no estamos hablando de gente no cristiana.
Estamos hablando de gente creyente, gente cristiana, gente que está en el liderazgo cristiano. De eso estamos hablando. No estamos hablando aquí de los inconversos. No estamos hablando de la gente no creyente. Estamos hablando de gente cristiana. Son los que perecieron en el desierto. Son los mismos que tuvieron miedo y por miedo no entraron a la tierra prometida. Por falta de fe, por incredulidad, no entraron a la tierra prometida. Por eso. Pero tenemos un Josué y Caleb que eran como las vírgenes prudentes, las vírgenes sabias. ¿Y qué era lo que las hizo a ellas ser reconocidas como prudentes? Muy fácil. El detalle es muy mínimo, pero muy importante. Tenían aceite extra para tiempos extras. Como los que juegan fútbol, ¿no? Y se van a tiempos extras. Aún les queda energía, aún les queda estrategia, aún se habían visualizado la estrategia para el tiempo extra. Ellas se habían preparado para el tiempo extra. Vamos a tomar más aceite, no vaya a ser que el esposo tarde en venir. Entonces tomaron más tiempo en la palabra, tomaron más tiempo en oración, ayunaron más tiempo, buscaron al Señor, no dejaron de congregarse. Ahorita por medio de esta pandemia estaba platicando con mi amigo el pastor David Tamés Luna, quien era el director internacional hispanoamericano de la iglesia de Rick Warren de Conducidos con Propósito, con el cual tenemos una amistad muy preciosa, y estábamos hablando que muchos pastores cerraron sus iglesias en este tiempo de por sí y entraron en un estado de pánico, de miedo, que se enconcharon. Como les he hablado de la historia de David cuando se enfrentó contra Goliat, que estaba el rey Saúl, a pesar de haber sido ungido, a pesar de haber sido puesto por medio del profeta Samuel como rey de Israel. Aún así Saúl estaba escondido con miedo, estaba metido, enconchado con el temor. El espíritu de miedo lo invadió, al igual que el resto de Israel. Pero David, como no estaba con televisión, como no estaba poniéndole atención a los medios de comunicación, David no estaba viendo a Bill Gates, David no estaba viendo a George Soros, David solo miraba a Jesucristo, al Padre, estaba metido en la palabra. Por eso cuando vio a Goliat, lo vio enano, no lo vio gigante. Hay gente que hoy ve el virus, el COVID, y lo ve como un gigante. Pero alguien que está metido con Dios dice: si el Señor me sanó ayer de cáncer, si el Señor me sanó ayer de los riñones, si el Señor me sanó ayer de tal otra enfermedad, me volverá a sanar hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su nombre es sobre todo nombre. El nombre de Jesús no deja de ser todopoderoso por un nuevo virus, una nueva pandemia. Jesús sigue siendo el todopoderoso. Yo me enfermé de COVID y Dios me sanó a mí de COVID. Salí adelante, mi hijo también enfermó de COVID y Dios lo sanó de COVID. Y ahí está, mis padres, gracias a Dios, ahí están en salud divina. Bendito sea Dios, aleluya. Y muchos de los que me están viendo, estoy seguro que también se enfermaron de COVID y Dios los sanó. Y aquí están, dicho sea de paso, si te dio COVID, prácticamente ya estás como vacunado, porque el COVID te ayudó y sanaste de ello, generaste anticuerpos, y eso es lo mejor que puedes hacer. Ya puedes dar hasta plaquetas para que otro tenga mejores defensas. Joe Sánchez, Dios te bendiga, mi hermano, gracias por estar viendo. Así que, mis hermanos, ¿en qué grupo nos visualizamos? ¿De las insensatas o de las prudentes? ¿Cuál fue el detalle que hizo que las insensatas se perdieran la visitación del amado? El aceite. No tenían aceite extra. Eso fue todo. De ahí tenían todo igual, parejas con las prudentes. Tenían todo exactamente igual. Todo igualito. Todo estaba nítido. Solo un pequeño detalle. Como dice la escritura, las pequeñas zorras arruinan los grandes viñedos. A veces no son las cosas grandes, a veces son las cosas pequeñas. Una pequeña mosca, dice Proverbios, arruina el perfume del perfumista. Una pequeña mosca arruina el perfume del perfumista. Así es el sabio que comete una locura. Así dice la palabra. El sabio que comete una locura es como una mosca que arruina el perfume del perfumista. Entonces, tal vez, como vemos aquí, vemos que estamos en el reino de Dios, vemos que estamos esperando al amado, vemos que somos vírgenes, estamos puras, vemos que tenemos lámpara, vemos que tenemos aceite en la lámpara, vemos que traemos vasija, pero fallamos en algo. No llevamos aceite extra. Entonces, hoy yo puedo ver mucha gente hoy por hoy
Acabo de ver el video de un predicador internacional muy reconocido, muy famoso, que aparte de predicar canta, que lamentablemente ¡fum!, se dejó agarrar por el tentáculo, uno de los tentáculos del enemigo. No cayó en uno, no cayó en otro, no cayó en muchos otros, inclusive los evidenciaba. Pero ahora hasta lo vi promover ese último tentáculo del enemigo. ¿Sabes cuál fue el último tentáculo del enemigo contra Job? La salud. La salud. Job no cayó en todas las demás trampas del enemigo, pero hubo una trampa en la cual sí cayó, que fue en el tema de salud. Hoy mucha gente en el tema de salud está cayendo en ese tentáculo del enemigo. Y yo te alerto a que le pidas al Señor discernimiento. No te voy a decir cuál es, pero yo creo que ya lo discerniste. Pero Job aún así no cayó. Fue la última prueba de Job, la salud, pero no cayó en la trampa del enemigo y Dios lo sanó y lo levantó con mayor gloria. Entonces, los prudentes de este tiempo se van a levantar con mayor gloria en la gloria postrera, y la gloria postrera será mejor que la primera. Entonces, mis amados, yo aquí termino esta breve introducción para entrar al mensaje. Son bromas. Aquí termino la enseñanza, empiezo a descender y te hago la invitación. Tal vez tú estás en el reino de Dios, tal vez tú lees tu Biblia, tal vez tú asistes a la iglesia, tal vez tú sirves en algún ministerio, pero te falta algo: revelación. Pídele hoy al Espíritu Santo y le vamos a pedir, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación de su palabra, que nos muestre qué es lo que está escrito en ella, lo que hay atrás de la letra, para que no caigamos en las trampas del enemigo. Mira, acuérdate que Satanás le citó un versículo bíblico a Jesús. Si en verdad eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús no le contestó con un versículo donde le podía justificar a Jesús comer la piedra al transformarla en pan, sino que Jesús entendía el contexto de todo y las cosas por quien vienen. Entonces, si era Satanás el que le estaba diciendo que si tenía hambre, si en verdad era hijo de Dios, que le hablare a la piedra, entonces la piedra no iba a ser piedra, sino iba a ser pan. En vez de quebrarle los dientes, le iba a dar salud. Pero las cosas por quien vienen. Entonces, si fue Satanás el que le dijo, Jesús no tenía por qué obedecer la orden de Satanás. Entonces Jesús viene y se apega al Padre y le dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le citó Deuteronomio. Entonces Satanás dijo: este sabe mucha Biblia, también le voy a tirar Biblia. Entonces Satanás viene y lo pone en un lugar alto y le dice: si en verdad eres hijo de Dios, o sea, si en verdad crees en Dios, si en verdad eres un creyente de las vírgenes prudentes, lánzate, le dice, de este lugar alto, porque escrito está, le dice el diablo. El diablo le da una cita bíblica. Hoy muchos están buscando alguna cita bíblica para justificar alguno de los tantos tentáculos. Por ejemplo, escuché de la ideología de género o del movimiento LGTBI que dicen que David y Jonatán eran Gatorades, que eran gays porque dice que la escritura, que el amor que ellos se tenían como amigos era mejor que el de las mujeres, y con eso se están justificando para su depravación sexual, para justificar su desvío sexual. Porque eso no es una preferencia sexual, es un desvío sexual, lo cual Dios aborrece, y Dios también puede perdonar si alguien se arrepiente de esa desviación sexual. Y Dios lo puede restaurar y ponerlo donde pertenece. Pero a lo que voy es de que están usando un versículo bíblico para justificar su pecado. De igual manera, hay otros tentáculos del enemigo que tal vez alguien agarra un versículo para justificar caer en la trampa de cierto tentáculo. No sé si me va a entender. Entonces, Satanás le cita a Jesús, como muy bien dice, las cosas por quien vienen, se toman, depende por quien vienen. Entonces Satanás le dijo a Jesús: porque escrito está, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús pudo haber dicho: está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Ok, aquí me lanzo, Jerónimo, me va a matar, me va a morir. O sea, Jesús pudo haber dicho: me
me tiro, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de mí para que mi pie no tropiece. Y ahí estuvo que se murió Jesús. Se mató. ¿Por qué? Porque siguió la voz del enemigo, no la voz del Padre. ¿Ya? Pues claro, eso no lo hizo Jesús, por supuesto que no lo hizo. Jesús, entendiendo y tomando las cosas por quien vienen, vino y dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Mira, por una comida, por algo que se comió Esaú, perdió su primogenitura por una comida. Por un bocado, por una mordida, por una comida, por un fruto prohibido, Eva le costó salir del paraíso y le costó la muerte. Satanás le dijo, come porque no morirás. Cómete el fruto porque no morirás. Fue de las insensatas y dijo, la serpiente dice que no va a morir, entonces voy a comer, ¿verdad? Y comió. Y ahí estuvo que la sacaron del paraíso, ¿verdad? Entonces, ¿qué versículo bíblico le podrías haber dicho tú a la serpiente si hubiera sido tú Eva? Donde la serpiente te dice, si comes de este fruto, tú serás como Dios y discernirás entre el bien y el mal. Y serás sabia. Y le empieza a vender el producto, ¿no? Esto te va a ayudar. Esto te va a ayudar a salvarte. Esto te va a ayudar a que estés bien. Pero las cosas por quien vienen, ¿no? Entonces, si era la serpiente, entonces si Eva hubiera tenido aceite extra en su lámpara, Eva le hubiera dicho, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O le hubiera dicho, no tentarás al Señor tu Dios. O le hubiera dicho lo que precisamente le dijo, que estuvo bien contestado de parte de Eva. Dios dijo que si comemos de eso, moriremos. Dios dijo que si comemos del fruto prohibido, moriremos. Vuelvo y repito. Dios dijo que si comemos del fruto prohibido, moriremos. Escuché a este predicador que les mencioné hace un rato diciendo un versículo bíblico que dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. Así que comamos, dijo él, por cierto tentáculo del enemigo. Totalmente equivocado el hermano el brother ahí ya se pasó a las insensatas. Un buen hermano, un tipazo. Pero ahí sí ya no cayó en ningún tentáculo de los que les mencioné antes, sino cayó en este tentáculo. Entonces, un versículo fuera de contexto completamente. Nada que ver. Pero Eva comió y le costó. Usted ya se sabe la historia. Esaú comió y le costó la primogenitura. ¿No fue acaso Judas quien después de haber comido un bocado se le metió el diablo, dice? Los que saben Biblia saben lo que estoy diciendo. Ahí dice que Satanás se le metió a Judas después de haber comido. A Judas, un discípulo de Jesús, un apóstol de Jesús. Se le metió el diablo después de comer. Entonces no siempre se tiene que comer. Y no siempre hay un versículo para avalar todo. Es decir, también hay versículos para contrarrestar, no para avalar, sino para contrarrestar, para atacar, para discernir, para no caer en trampas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, tenemos que tener la lámpara y el aceite para poder tener una buena aplicación de los versículos o libros que estamos utilizando para ya sea avalar o reprobar. ¿Cierto o no? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, el propósito de esto no es juzgar, criticar, atacar. El propósito de esto es alertar, despertar y animar, exhortar a la gente para que estemos bien despiertos para los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos amados, preciosos. Como ustedes saben, yo trabajo interdenominacionalmente. Yo trabajo con varias iglesias de varias denominaciones. Tengo estas 5 ordenaciones pastorales de diferentes ministerios, entre ellos de Rick Warren, de Fellowship Christian Faith, Living Waters, de Conducidos con Propósito, de Yeshua Ministerios, de Comunidad Cristiana La Roca cuando estaba, ya no está, con personería jurídica, una personería jurídica del Ministerio de Gobernación. Tengo la licenciatura en teología y 30 años de conocer al Señor, y desde 1996 a tiempo completo, llamado por mis pastores, quienes me ungieron y me enviaron. ¿Cómo irán si no son enviados? Yo fui enviado.
Y hoy por hoy tengo relación con varios ministros, pastores, amigos míos de diferentes países, de diferentes denominaciones cristianas evangélicas. Y ahora he estado teniendo la oportunidad de estar en Rusia y he estado caminando con pastores rusos, ¿verdad? Estando allá ministrando la palabra del Señor. Así que, pero nada de eso sirve si no tenemos revelación. Necesitamos revelación del Espíritu Santo. Necesitamos entender los tiempos de los cuales estamos viviendo. Así que Jesús no se dio a la tentación del diablo. Fue tentado, pero no se dio a ellos. Somos tentados, pero no debemos de caer en la tentación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a ver, Evelyn Schwartz dice, desanimados. ¿De qué cosa desanimados? De hecho, ya era como Dios. Ya sí, exactamente. Adán y Eva ya eran como Dios. Es correcto, Pastora Evelyn de Schwarzenegger. Así es. Así de que no siempre podemos comer de todo. No siempre vamos a utilizar un versículo para poder justificar comer de todo. Hay cosas que el Señor nos dice no coman. Dijo Pablo, nos hemos propuesto con los demás apóstoles no imponerles ninguna cosa a nadie, más que se abstengan de fornicación y de que coman lo sacrificado por los ídolos o para los ídolos. O sea, esas son las dos cosas. O sea, no siempre se come de todo, ¿cierto? Así que, sí, ya Pastora Evelyn, los pastores se desanimaron con la pandemia. Ese era el propósito del diablo, Pastora Evelyn. Un desánimo sobre los pastores. De hecho, yo acabo de pasar un tiempo muy difícil hace poco, con mucho desánimo. Bajé la guardia en varios lados por reflejos que tuve, por un tiempo muy difícil que pasé hace unos años, de los cuales Dios ya me había animado, me había levantado, pero de pronto me encontraba en una situación que se me volvió un reflejo y caí en desánimo, pensando de que ya había vuelto a lo mismo y pues gracias a Dios el Señor me ha estado fortaleciendo en el espíritu, me ha estado animando y por ende Dios ha vuelto a abrir puertas. Hay veces que uno de ministro pasa tiempos difíciles y como le pasó a Elías. Elías, después de haber derribado a los 400 profetas de Baal, se fue a encerrar a una cueva cuando Jezabel lo amenazó de volarle la cabeza. O sea, no le tuvo miedo a los 400 profetas de Baal, pero sí le tuvo miedo a Jezabel. Y a veces a nosotros, a pesar de haber venido de grandes victorias, a veces una pequeña cosa nos hace desanimarnos y nos vamos a encuevar. Pero el problema no es encuevarnos. El problema es no salir de la cueva. Gracias a Dios y afortunadamente Elías salió de la cueva. Y dicho sea de paso, Dios no abandonó a Elías cuando él se encuevó. Dios aún estuvo sustentando a Elías aún estando encuevado. Le mandaba carne y pan por medio de los cuervos. Y precisamente la cueva estaba a la orilla de un río. Yo creo que Dios le puso el río y Dios le puso la cueva. A veces Dios en su providencia y en su presciencia, Dios sabía lo que iba a pasar a Elías y le proveyó su cueva para que estuviera ahí encuevado, pasando su proceso de refortalecer su fe, ¿verdad? Y luego para salir con nuevas fuerzas. Así estoy yo. Ya gracias a Dios estoy saliendo ya de mi cueva, ya con nuevas fuerzas, y durante ese tiempo Dios estuvo con pan, agua y carnita. Aleluya. Amén. Evelyn, Pastora Evelyn de Schwartz. Así que ese fue el tema. Espero que haya sido bendición. No sé si hay alguna pregunta antes de que oremos. Pueden hacerla ahora mismo. La contestamos en vivo o la contestamos en diferido. Pero aquí estamos a la orden. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Rey, mi Dios, mi todo. Jesús es mi hermano mayor. Jesús es mi amigo. Jesús es mi todo. Aleluya. Vamos a ver qué. Gracias, Evelyn, a ti. Gracias. Bendiciones a tomar aceite extra. Amén. Así como Jonás le preparó un pez. Así es, pastora. Tú tienes aceite en tu lámpara, se nota. Exactamente. Jonás estaba también en un desánimo. Y le preparó un pez, una tormenta, un pez. Y ese pez lo volvió a colocar en su propósito. Así es.
nosotros como humanos, gracias a Dios nosotros no somos Dios, sino ya hubiéramos descalificado a un montón de gente. Pero, o sea, si nosotros hubiéramos sido Dios, ya hubiéramos descalificado a Jonás, hubiéramos descalificado a Elías y a cuantos más, ¿no? A Pedro cuando negó al Señor, pero Dios es misericordioso y Dios no descalifica, porque los dones y el llamamiento son irrevocables y sin arrepentimiento. Y Dios da nuevas fuerzas al cansado. Y Dios provee de un Ur y un Aarón para levantar las manos de un Moisés cansado. Así que el problema no es cansarse, el problema es la gente que juzga a un ministro que se cansa. Ese es el gran problema. Y a veces son los mismos colíderes, consiervos, quienes en vez de levantarle las manos a uno lo agarran a pedradas. Ya ven, ese se cansa, ve, y no, que abrió el mar, ahora mírenlo con las manos caídas. No, así no, diría aquel negrito. No, así no se vale, no se vale. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos, sabiendo que mañana podemos ser nosotros los que estemos bajando las manos y que el día de mañana seamos nosotros que necesitemos que nos levanten la mano, ¿verdad? No, así no, diría aquel. Aleluya, Evelyn, aleluya, así es, ¿no? Así de que, bueno, amén, gracias por sus comentarios, gracias por recompartir este video y vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que nos ayude a ser como las vírgenes sensatas. Amén. Y que en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor, venimos delante de ti. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aún en medio de nuestro cansancio espiritual, levantando nuestras manos, animándonos. Gracias por esa cueva, gracias por ese río, gracias por esos cuervos, gracias por ese pan, esa carne. Gracias por sustentarnos aún en medio de nuestros desiertos. Gracias, Padre. Hoy, Señor, habiendo aprendido de la parábola de las 10 vírgenes, te queremos pedir perdón por no tener aceite extra con nosotros. Perdónanos por haber tenido insensatez en nuestro caminar cristiano, por no haber tomado tiempo en la palabra, tiempo para discernirla, tiempo para pedirle la revelación al Espíritu Santo. Perdónanos por no discernir los tiempos en los cuales nos encontramos hoy por hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des revelación a cada uno de los que estamos aquí hoy, al cuerpo de Cristo, a nosotros. Que podamos tener ese aceite, Señor, en el nombre de Jesús, para que nuestras lámparas no se apaguen. Que aunque a pesar de que el sueño nos venza y hayamos caído en un sueño, al escuchar la voz de alerta de aquellos que nos dicen, ahí viene el amado, podamos tener el carácter, la valentía de reconocer que nos dormimos y levantarnos en el nombre de Jesús. Y poder, al levantarnos, tener ese aceite extra en nuestras vasijas. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Espero que haya sido bendición. En una próxima oportunidad voy a hablar de la Biblia. Voy a hablar de Dios. Quiero hablar de los tiempos finales. Así que, por favor, está pendiente. Dios te bendiga, te guarde, te proteja, te prospere. Bendiciones. Chao, chao. Pa' acá, como dirían los rusos. Pa' acá, das vidania. Bye, bye. Alexis, Dios te bendiga, pastor. Paola Money, Dios te bendiga. Gracias. Espero que haya sido de bendición la palabra. Compártela con tus